A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Aquí lo tenemos a Ignacio ya del otro lado. ¿Cómo estás? Todo muy bien, espero que ustedes también. Acá estamos, bien. Bueno, Ignacio, hablábamos hoy, nos habías contado que íbamos a hablar de libros electrónicos. Sí, hoy en la columna de letras no vamos a hablar específicamente de letras, sino del soporte en el que las letras se nos presentan, ¿no? Qué bueno. Y los libros electrónicos, que son un fenómeno, digamos, relativamente nuevo. Hace poco que se ha masificado su consumo, por así decir, pero que pese a esta relativa novedad, ya se han consolidado como una forma más de consumo cultural, ¿cierto? Sí. Que mostró mucho crecimiento durante los primeros años de implementación, por así decir, digamos, desde hace unos 5 años, pongamos, un poco menos, que el libro electrónico se empezó a comercializar y a instaurarse como un formato más de distribución de los libros. Que decíamos, mostró un gran crecimiento, pero ya hoy en día como que se ha estacionado. La venta de libros electrónicos ha alcanzado, por así decir, sus cotas más altas, y hoy ya se ha tranquilizado y forma parte de la oferta que las editoriales nos dan, por supuesto. Claro, como que salen a la par el de papel y el ebook, una cosa así. Sí, hoy en día sí. El libro impreso y el ebook se publican al mismo tiempo. Muchas editoriales incluso empiezan a transformar en libros digitales libros que habían sido previamente publicados en libros impresos, digamos que los reeditan bajo el formato digital. Y bueno, los libros electrónicos son una consecuencia de las nuevas tecnologías, ¿no? Que por supuesto trajeron muchos cambios en los múltiples aspectos de nuestra vida, y el de la edición, por supuesto, no se quedó afuera, pero acarrió lo que conocemos como la disputa que hay entre el libro impreso versus el digital, ¿no? Hay veces que entre los consumidores o entre los lectores se plantea esta, vamos a llamarla así, esta dicotomía, como si hubiera que elegir entre uno u otro formato, como si fuera una oposición absoluta. Lo cierto es que las elecciones nunca son tan determinantes. Del lado del lector, creo que el libro electrónico y el libro físico hoy en día comparten espacios, no se muestran como elementos, digamos, absolutos. O leemos en digital definitivamente, o leemos en físico definitivamente, ¿no? Se ha mixturado, se ha hibridizado, por así decir, un poco las formas de lectura. Es cierto que algunos lectores, muchos lectores todavía hoy, tienen ciertos prejuicios o cierta resistencia. Porque se privilegia, digamos, la condición o material del libro físico, ¿cierto? Muchas veces amparada por un imaginario romántico que se enfoca más bien en la sensualidad del papel, todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿no? El tacto, el aroma, cómo se siente, digamos, el libro físico a la percepción del lector. Lo cierto es que el ebook también tiene ciertas ventajas, por ejemplo la economía de espacio, ¿cierto? Hoy en día podemos almacenar cientos de miles de libros electrónicos en apenas una tarjeta de memoria. Así es. Y lo mismo el precio, que los libros electrónicos son sensiblemente más económicos, por así decir, que los libros físicos, aunque esta cuestión es más bien discutible, porque todavía no parecen compatibilizarse el formato con el precio. Siguen siendo productos caros los libros, tanto el libro físico como el libro digital. El libro digital a veces es más barato que el libro físico, pero aún así son productos que no son muy económicos.
Y pese a los anuncios apocalípticos que ha habido de que el libro impreso iba a morir, sepultado por el libro electrónico, lo cierto es que esto no es así. Ya hoy en día se imprime más que nunca, se imprimen más libros que nunca en la historia, y el libro físico comparte la cuota de mercado con el libro digital. Es apenas, ¿sí?, un formato más en el que se nos ofrece la literatura y las distintas obras que las editoriales publican. Claro. El libro digital también hay que hablar un poco de cómo comporta una nueva manera de leer y también nuevas maneras de escribir, por supuesto, ¿sí? Porque permite la inclusión de contenido enriquecido, por ejemplo, ¿sí? Un libro digital puede incluir videos, puede incluir música, puede incluir incluso hiperenlaces dentro del mismo libro o fuera de él, a internet, por ejemplo. Claro. Aunque son aspectos que todavía no han sido muy explorados desde el lado de la literatura. Hay algunos experimentos, sí, desde luego, pero son más bien iniciativas minoritarias, por así decir. Pero la posibilidad existe y eso es lo importante. Es decir, la capacidad que tienen los libros electrónicos de ofrecernos nuevas maneras de escritura y nuevas maneras de leer también, porque leer en digital implica esto, ¿no? Un poco la pérdida de la linealidad de la lectura. Podemos ir y venir o saltar en el texto a través de distintos recursos. Y ahí es donde la creación literaria, ¿no?, desde el punto de vista de los escritores, la creación literaria se conjuga con otras prácticas, como la programación informática, o el diseño gráfico, el diseño editorial. Claro. Así que, bueno, ahí resumimos un poco el tema de los libros electrónicos. ¿Tenés presente algún libro que haya sido su edición obviamente en papel? Primero, no sé si me ocurre ahora que hablamos la semana pasada del Martín Fierro, o libros así de nuestra historia que ya estén digitalizados. Sí, bueno, creo que la mayoría de los libros deben estar publicados en digital. Ajá. Muchas veces se realizan ediciones específicas digitalmente, en las que, por ejemplo, vienen anotadas, ¿sí? Vienen los libros anotados con hiperenlaces que nos llevan a notas y a distintos materiales, para enriquecer justamente los comentarios que se le hacen a los libros. Claro, buenísimo. Bueno, así que a no tener ese mito de que es mejor el papel que el electrónico, se pueden usar las dos cosas. Se pueden compatibilizar, sí, definitivamente. Hay algunos estudios que parecen indicar que los niveles de atención en la lectura de los libros digitales es un poco menor que en los libros físicos. Todavía son estudios quizá un poco apresurados o prematuros, no está del todo claro cómo influye la lectura digital. Cuando hablamos de lectura digital también tenemos que incluir lo que leemos en internet, por supuesto, ¿no? Claro. No está del todo claro cómo influye definitivamente en las formas de leer. Parecería que el libro físico todavía tiene el privilegio de la concentración de la atención, por así decir. Lo cierto es que sí, bueno, cuando leemos en digital o cuando leemos en internet tenemos un montón de elementos que rodean al texto y que por ahí nos distraen o nos llevan de un lugar a otro, ¿no? Sí. Pero bueno, son también, como decíamos, nuevas formas de leer. Sí, decir, seguramente. Son nuevas modalidades de lectura a las que recién nos estamos acostumbrando, aunque ya hace tiempo que están entre nosotros, digamos, desde el punto de vista de la masividad, por así decir, son cosas a las que nuestros cerebros todavía no vemos los efectos inmediatos, vemos los efectos más inmediatos, todavía los efectos a largo plazo no los conocemos, ya veremos en algún tiempo cómo nos modifican, que seguramente lo hacen porque... bueno, como decía McLuhan, ¿no? La vieja idea de que el medio es el mensaje también. Así que tenemos que ver todavía cómo nos influyen las diferentes formas de lectura a nosotros, a nuestros propios cerebros. Claro. Yo lo que puedo contarte de la experiencia que tengo con algunos libros digitales es que algunos vienen con el formato PDF, el común, que uno puede ver, que es como está viendo. Y después hay unos que están muy interesantes que da la sensación de que uno puede ir dando vuelta a la hoja. Y eso también está bueno porque no terminamos de
O sea, pasamos, pero nos mantenemos con algo del de papel, que uno puede dar vuelta a la hoja y hace toda la forma y el ruidito. Eso también está bueno. Claro, exactamente, sí. Digamos que el libro electrónico también tiene esa ventaja, ¿no? De poder imitar, si se quiere, la experiencia del libro físico. Sí. No puede reproducir lo material por ahí, no, pero puede imitar la experiencia de leer en libro físico. Así sí, es. Otra cosa que tienen los libros digitales es que muchas veces vienen con restricciones, ¿cierto? Cuando los compramos, vienen con una especie de sello, por así decir, de sello digital, en los que no se puede distribuir. Por ejemplo, lo ponemos en un equipo y no lo podemos pasar a otro, o bueno, o está limitado, creo que son... Hasta 2. Sí, hasta 2, o incluso depende del formato y la restricción, pero digamos que esa es una cuestión que las editoriales tendrían que replantearse. Por supuesto es con el intento de evitar la piratería. Exacto. Que de todas maneras es muy difícil de combatir porque hoy existen removedores de esos de esas trabas o de esos cerraduras digitales. Sí. Pero bueno, esa es una cuestión para replantearse para las editoriales. Así es, así es. Bueno, Ignacio, muchas gracias por esta columna de hoy. No, por favor. Nos vemos la semana que viene. Chao. Saludos, gracias. Hasta luego. Igualmente.